Me habían despedido, según decían. Estaba ajustando el último gráfico de mi presentación cuando 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta de mi oficina, sin tocar, sin aviso. Uno sostenía un sobre sellado, el otro esquivaba mi mirada. «Señorita Solís», dijo el más alto, «su credencial ha sido revocada, ha sido despedida, con efecto inmediato, por un segundo». El zumbido del proyector lo ahogó todo. La última diapositiva brillaba en la pared proyección trimestral presentada por Renata Solís. Los miré, sin enojo, sin miedo, solo sentía frío. «Despedida», repetí, cerrando mi laptop con una calma estudiada. «La reunión de la Junta comienza en 15 minutos. No respondieron. Ese silencio lo decía todo. Esto estaba planeado. Me puse de pie, alicé mi saco y tomé mi carpeta. Entonces, supongo que no debemos hacerlos esperar. El pasillo parecía demasiado brillante. Las conversaciones se apagaban a mi paso. Celulares se alzaban, miradas se desviaban. Cada paso de mis tacones contra el suelo resonaba como una cuenta regresiva. Cuando el elevador rechazó mi credencial, no me detuve. Me dirigí a las escaleras, 4 pisos hacia arriba. Cada paso un latido firme en mi pecho. Fuera de la sala de juntas, se escuchaban risas. La voz de Marcos Rivera, suave, confiada, arrogante, hablaba de una nueva era. Yo había ayudado a construirla. Empujé la puerta. Las risas se desplomaron en silencio. 7 directores, una larga mesa de cristal y mi presentación congelada en la pared detrás de ellos. Marcos, en la cabecera, a media frase, con una taza de café a medio camino hacia su boca. «Renata», dijo, forzando una sonrisa. «No, no te esperábamos». «No», lo interrumpí. «No me esperaban». Caminé hacia mi silla, la que no se habían atrevido a ocupar, y coloqué mi carpeta sobre la mesa. Mi pulso ahora era firme. Cada mirada me seguía mientras la abría. El sonido del papel contra el cristal cortando el silencio. Si ya no formo parte de esta empresa, dije con calma, alguien debería explicar por qué cada certificado de acciones aún lleva mi nombre. La taza de Marcos golpeó la mesa. El sonido resonó como un disparo. Nadie se movió, nadie habló. La sala, que segundos antes reía, ahora contenía el aliento, esperando ver quién era realmente su dueño. Esa mañana, las oficinas centrales de logística del puerto brillaban bajo el primer sol de Mazatlán, 3 pisos de vidrio y ambición, alzándose sobre el malecón. Desde mi oficina en la esquina, veía los barcos de carga deslizarse por el Pacífico, los mismos que había coordinado y financiado durante 20 años. Adentro, el aire vibraba con la tensión previa a la reunión, impresoras zumbando, zapatos resonando en el piso pulido, el leve aroma a café y nervios. Había vivido 100 reuniones de junta, pero esta se sentía distinta. No podía nombrarlo aún, solo sentirlo como la electricidad antes de una tormenta. Estaba puliendo la diapositiva 42 desviaciones de proyección, optimización de fletes. Mi lenguaje silencioso de lógica no era un trabajo glamoroso, pero era el esqueleto detrás de cada historia de éxito que logística del puerto había contado. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había cambiado. Mi acceso a los discos compartidos estaba temporalmente restringido. Mis invitaciones de calendario seguían desapareciendo. Cuando pregunté a TI, me dijeron que era un problema de sincronización. Incluso mis analistas juniors, chicos a los que había formado de repente, evitaban mi mirada en los pasillos. Marcos Rivera, nuestro director general de 38 años, alguna vez me llamó su estrella polar. Ahora apenas me reconocía. Carismático, elocuente y completamente transaccional, Marcos construyó su reputación con los números que yo le entregaba. Había visto este patrón antes, hombres jóvenes en trajes a medida, olvidando las manos que los sostuvieron, pero esta vez se sentía intencional. Mientras imprimía las últimas páginas de mi presentación, una notificación parpadeó en mi pantalla: acceso denegado. Toda mi carpeta de datos
bloqueada. Miré el monitor, mi pulso ralentizándose. Entonces, un golpe en la puerta. Era Emiliano, un asociado legal de primer año nervioso, educado, sosteniendo una tableta que claramente no quería cargar. «Señorita Solís», dijo en voz baja. Me pidieron que le entregara esto. La pantalla reflejaba en mis lentes un documento titulado Acuerdo de Separación. Mi nombre ya estaba firmado al final. Por un momento no respiré. Luego sonreí. «Dile al señor Rivera», dije, «que lo encontraré en 20 minutos». Y antes de que pudiera responder, cerré mi laptop, reuní mis papeles y caminé hacia la sala de juntas que no debía entrar. Emiliano no se fue tras entregarme la tableta. Se quedó en la puerta, como si el suelo pudiera tragárselo si daba la espalda demasiado pronto. Desbloqueé la pantalla, y ahí estaba mi propio nombre al pie de un documento que nunca había visto. Renuncia voluntaria efectiva de inmediato. Firmado Renata Solís, 807 AM. Cada curva, cada trazo de esa firma era perfecto, demasiado perfecto. La clase de precisión que solo se logra cuando alguien te estudia lo suficiente para copiarte limpiamente. Levanté la vista. ¿Quién autorizó esto? Tragó saliva. Recursos Humanos dijo que venía directamente de la oficina ejecutiva. Todo ya está procesado. Procesado, asintió, casi susurrando. Su liquidación y beneficios comienzan el próximo mes. Solo me pidieron que me asegurara de que recibiera la confirmación. Por un instante, sentí mi garganta apretarse, no por miedo, sino por incredulidad la audacia de todo esto. Marcos no solo me había despedido, había escrito mi salida, falsificado mi consentimiento y cronometrado todo a la perfección. Le devolví la tableta. «Gracias, Emiliano». Parecía confundido, tal vez esperando que gritara, llorara o llamara a seguridad, pero el enojo en los pasillos corporativos es sangre en el agua. No les iba a dar eso. En cambio, abrí el cajón de mi escritorio. Saqué mis lentes de lectura y los guardé cuidadosamente en su estuche. Mi laptop entró en mi carpeta de cuero. Una respiración lenta estabilizó mis manos. Afuera, el bullicio de la oficina abierta se apagó cuando aparecí. Las conversaciones se suavizaron. Los teclados sonaron más fuerte ese zumbido falso de productividad que la gente hace cuando no quiere ser parte de la escena. Pasé por la fila de cubículos de cristal, con cabezas inclinadas sobre pantallas. Eran los mismos rostros que alguna vez buscaron mi aprobación, mi guía, mi defensa. Ahora se escondían detrás de hojas de cálculo, fingiendo que no era real. En el elevador, capté mi reflejo en las puertas espejadas, rostro sereno, postura recta, ojos firmes, pero bajo la superficie. Mi pulso latía como los motores de los barcos de carga que solía programar lento, implacable, imposible de detener una vez en marcha. Y cuando las puertas se abrieron, no miré atrás. Esa noche, el malecón frente a mi departamento se movía como siempre lento, seguro, ajeno a las tormentas que rugían en la orilla. Los barcos de carga pasaban bajo la luz pálida, sus motores zumbando bajos y constantes. Antes conocía sus rutas de memoria. Había creado los algoritmos que mantenían sus entregas a tiempo. Verlos ahora era como sentir el extraño dolor de alguien que construyó un imperio y fue borrado de él con un solo correo. Me serví una copa de vino tinto y me senté junto a la ventana. Primero vino el enojo caliente, afilado, honesto. Luego se consumió, dejando algo más callado atrás. No era paz, todavía no, solo claridad. Si Marcos había falsificado mi firma, lo había hecho por una razón más grande que su ego. Quería sacarme antes de esa reunión de junta, antes de que algo saliera a la luz. Siempre subestimó mi memoria, cómo archivaba todo, cada cláusula, cada contrato, cada conversación que importaba. Dejé mi copa a medio terminar y fui al pequeño estudio al final del pasillo, uno que no había usado en años. Contra la pared del fondo estaba un viejo archivero de metal.
con la pintura descascarada y las etiquetas desvaídas. No lo había abierto desde que la empresa cambió al almacenamiento digital. El cajón superior resistió al principio. Luego, cedió con un gemido metálico. Adentro había pedazos de una versión más joven de mí, contratos de consultoría, órdenes de compra, presentaciones impresas amarillentas por el tiempo. Cerca del fondo, una carpeta gruesa y cubierta de polvo llamó mi atención. Solís Holdings S.A. de CV. La saqué con cuidado. El nombre ahora se sentía casi ajeno, un fantasma de otra vida. Había sido mi primera aventura independiente, una pequeña sociedad para gestionar propiedades logísticas cuando Logística del Puerto aún era una startup. Pensé en disolverla hace años, pero nunca lo hice. Quité el polvo, trazando el sello en relieve de la portada. Mi reflejo en el mango de latón parecía más viejo, más afilado, deliberado. Afuera, la marea cambió. El sonido de las olas golpeando los muelles. Por primera vez en el día. Sonreí no con alivio, sino con reconocimiento. Algo viejo acababa de despertar. La carpeta olía ligeramente a polvo y tinta, el aroma que acumula el papel cuando espera demasiado para ser tocado. Dentro había documentos de hace casi 20 años, actas de incorporación, formularios fiscales y un puñado de correspondencia de los primeros días de Logística del Puerto, cuando éramos solo un puñado compartiendo una oficina rentada sobre un patio de embarque. Solís Holdings S.A. de CV. La registré en 2005 como una entidad consultora separada. Una forma de manejar inversiones iniciales y adquisiciones de almacenes antes de que Logística del Puerto tuviera su propia infraestructura. No era gran cosa, solo un cascarón de papel para mantener las cosas en orden. Pero entre los antiguos contratos de arrendamiento y facturas, encontré algo más: 5 certificados de acciones de asesoría clase C emitidos a Solís Holdings. Cada certificado estaba impecable, original, con el primer sello corporativo de Logística del Puerto. No negociables, sin derecho a voto, o eso pensé en ese momento. Estaban destinados a expirar tras una década, pero no había sello de cancelación en ninguno. Mi pulso comenzó a acelerarse mientras llegaba a la última página del acta constitutiva. Cláusula 9.3. En caso de terminación involuntaria de un ejecutivo sin voto formal de la Junta o incumplimiento ético, todos los derechos de voto estratégico revierten al titular original registrado. Leí la línea de nuevo, más despacio esta vez. Las palabras eran secas, legales, enterradas bajo 2 párrafos de definiciones, pero su significado era claro como el cristal. Si me habían despedido sin un voto de la Junta, mi autoridad estratégica no se había borrado. Había revertido a Solís Holdings, y Solís Holdings seguía vivo. Nunca lo disolví. Había pagado las cuotas anuales mínimas automáticamente a través de una cuenta fiscal que olvidé que existía. Me recosté en mi silla, la marea afuera susurrando contra los muelles como si lo supiera. Mi mano dudó sobre el viejo teléfono de disco en el escritorio antes de tomar mi celular. Cuando Javier Torres contestó, su voz era tal como la recordaba, suave, medio divertida, medio escéptica. Renata Solís, dijo. Ha pasado una década. ¿Qué estás desenterrando ahora? Dime algo, Javier, dije en voz baja. Dormido significa muerto, rió bajo y seguro. No, Renata, dormido significa esperando. Y por primera vez ese día, me di cuenta de que algo más había estado esperando también. Yo. Las siguientes 3 noches pasaron en el ritmo callado del papeleo y la paciencia. Mi mesa de comedor se convirtió en un campo de batalla de formularios certificados, archivos escaneados, comprobantes notariados, todo bajo el tenue resplandor de una lámpara. El resto del departamento dormía mientras yo rastreaba cada hilo del pasado, tejiéndolo de nuevo en su lugar. Javier envió las plantillas necesarias, cada una densa con lenguaje legal que antes me intimidaba. Ya no. Había pasado la mitad de mi vida traduciendo complejidad en orden. Esto no era diferente, solo personal.
Cada página que firmaba era un pedazo de mi historia reclamando su lugar desde el silencio. Reactivación de entidad listo. Presentación de continuación de estatus listo. Actualización de agente registrado completado a medianoche. Javier llamó la segunda noche. Su tono cauto. Renata, ¿entiendes lo que esto significa? Una vez que registremos la transferencia de poderes, no hay vuelta atrás. Tomé un sorbo del café frío a mi lado. No estoy deshaciendo nada. Javier, dije, estoy recuperando lo que es mío. En mi pantalla, el sello de Solís Holdings S.A.D.C.B. reapareció bajo mi nombre. No fue dramático sin confirmaciones parpadeantes, sin crescendos cinematográficos. Solo una marca de tiempo. Archivado. Aceptado. La casa crujió en la brisa nocturna. Las luces del puerto afuera parpadeaban a través de la ventana, reflejándose en los montones de papel como estrellas dispersas. Mis manos dolían, mis ojos ardían, pero el cansancio se sentía ganado. Cuando todo estuvo listo, Javier envió un borrador final, un acuerdo de transferencia de poderes, otorgando los derechos de voto clase C de Solís Holdings a la fiduciaria activa Renata Solís. Lo había envuelto en suficiente lenguaje protector para resistir el escrutinio de cualquier sala de juntas en América. Lo imprimí, lo firmé con tinta negra y lo sellé con mis iniciales. El papel tembló ligeramente mientras presionaba el sello notarial, no por miedo, sino por precisión. Cuando apagué la lámpara, el amanecer ya comenzaba a teñir el agua afuera. Mazatlán despertaba. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, Marcos Rivera aún creía que yo me había ido. La sala se había quedado inmóvil, como si incluso el aire se negara a moverse. Marcos estaba en la cabecera de la mesa, con las mangas arremangadas, la confianza tornándose en incredulidad. Alrededor, los miembros de la junta se movían inquietos, sus plumas flotando sobre libretas que de repente parecían inútiles. Renata, comenzó, forzando una risa que cayó plana. Esto no es lugar para dramas. Ya ni siquiera trabajas aquí. Lo miré fijamente, sin parpadear. Si eso es cierto, dije, deslizando mi carpeta hacia el centro de la mesa. Entonces no les importará si aclaramos un pequeño asunto legal. Carmen Ortiz, la asesora legal de la empresa, levantó la vista de su laptop. Había evitado mis ojos desde que entré. Me giré hacia ella. Señorita Ortiz, ¿podría leer la cláusula 9.3 del acta constitutiva de logística del puerto? Está resaltada en amarillo. Dudó. Marcos se movió. Eso no será necesario, dijo bruscamente. No alcé la voz. Léala. El roce del papel rompió el silencio. Carmen carraspeó. Cláusula 9.3. En caso de terminación involuntaria de un ejecutivo sin voto formal de la Junta o incumplimiento ético, todos los derechos de voto estratégico revierten al titular original registrado de cualquier equidad clase C. Su voz titubeó. Observé cómo la comprensión se encendía en la sala, rostro por rostro. Marcos parpadeó, la confusión dando paso al miedo. Esa cláusula no ha estado activa por... Nunca fue derogada, lo interrumpí, y desde la semana pasada, esas acciones clase C pertenecen a Solís Holdings S.A.D.C.B., el titular original registrado. Coloqué los documentos en la mesa uno por uno sellados, notariados, con marca de tiempo, certificado de reinstalación, acuerdo de transferencia de poderes, verificación de entidad activa. El logo de la empresa brillaba tenuemente bajo la luz. Y las firmas, la mía y la de Javier Torres, estaban impecables al pie de cada página. Nadie habló. Incluso el zumbido del aire acondicionado parecía desvanecerse. Marcos se inclinó hacia adelante, con voz débil. No puedes, esto es absurdo. No tienes autoridad. Lo miré con la calma de alguien que ya ha ganado. Entonces considera este el momento en que descubres quién sí la tiene. Cerré la carpeta, la aparté y ajusté la primera página de mi presentación impresa. Ahora, dije en voz baja, continuemos con la reunión. Una vez que se leyó el primer documento en voz alta, el resto se desenredó solo,
Los números comenzaron a surgir: correos, transferencias, señales de alerta enterradas bajo capas de jerga. Carmen habló primero en voz baja, luego con más convicción, delineando una serie de discrepancias: marcas de tiempo de compras falsificadas, cuentas de gastos canalizadas a través de proveedores fantasma, reasignaciones de presupuesto sin autorización de la Junta. La expresión de Marcos cambió con cada palabra. Su compostura habitual se quebró, reemplazada por una incredulidad desesperada y creciente. «Esto es ridículo», murmuró. «Esas aprobaciones fueron automáticas». «No», dijo Carmen, deslizando un libro de contabilidad impreso hacia los directores. «Fueron anuladas manualmente, con tus credenciales». El color se desvaneció de su rostro. Al otro lado de la mesa, el presidente ajustó sus lentes y habló con una calma cansada. «Señor Rivera, estos hallazgos requieren una revisión inmediata. Dadas las pruebas, propongo una suspensión temporal mientras se realiza una investigación completa». La votación fue rápida, sin susurros, sin dudas. Uno por uno, las manos se alzaron, 7 en total, sin objeciones. Marcos miró las manos levantadas como si pertenecieran a extraños. «Me están destituyendo basándose en su espectáculo». «No es un espectáculo», dije con calma. «Es gobernanza, las mismas reglas que usaste para construir tu imperio, solo que dejaste de seguirlas». Se giró hacia mí entonces, con los ojos vidriosos, respirando superficialmente. «Tú planeaste esto», sostuve su mirada. «No, tú lo hiciste. Cuando dejaste de leer tus propios contratos, por un momento nadie se movió». El silencio se sentía más pesado que un aplauso, más definitivo que el enojo. Marcos se sentó lentamente, sus hombros encogiéndose. Sus manos, esas mismas manos confiadas que alguna vez dominaron salas, yacían planas sobre la mesa, inútiles. El presidente carraspeó. «Seguridad lo escoltará una vez que llegue Recursos Humanos». Marcos no discutió. Su boca se abrió, se cerró de nuevo. Las palabras que había ensayado toda su vida, esos discursos pulidos sobre liderazgo, innovación, legado, lo abandonaron ahora. Cuando se levantó para irse, su reflejo se captó en la pared de cristal detrás de él, un hombre despojado por su propia creación. Me miró una vez más, una sombra de la arrogancia que solía llenar la sala. Luego se fue, dejando atrás el leve aroma de su colonia y un silencio que sabía a justicia. La sala de juntas se sentía hueca. Después de que Marcos se fue, su silla vacía era un recordatorio de cuán rápido se evapora el poder. El aire aún olía ligeramente a café y tensión. El presidente se inclinó hacia adelante, su voz ahora más suave, casi deferente. «Señorita Solís», dijo, «la Junta desea que asuma el liderazgo interino hasta que estabilicemos las operaciones». Por un momento, no dije nada. Miré los papeles esparcidos sobre la mesa, presupuestos que había equilibrado, contratos que había firmado, firmas que me habían costado más de lo que valían. 20 años de mi vida estaban en esas líneas de tinta. Sentía sus ojos sobre mí, esperando el inevitable asentimiento. Pero la ambición nunca fue el objetivo. «Aprecio la confianza», dije finalmente, «pero no luché por sentarme en esa silla». Carmen levantó la vista, cautelosa. «Entonces, ¿por qué luchaste?». Sonreí levemente. «Para asegurarme de que esta empresa recuerde quién la mantiene en pie». Algunas cabezas se inclinaron, quizás por culpa, quizás por respeto. Tomé aire y me giré hacia el extremo de la mesa. Valeria Guzmán, la directora de finanzas de logística del puerto, estaba sentada en silencio, sosteniendo una carpeta contra su pecho. Era más joven, firme, la única que me había advertido que algo no estaba bien antes de que todo esto comenzara. «Tengo una recomendación», dije. «Valeria ha estado equilibrando los libros de esta empresa con integridad durante años. Entiende los sistemas, la gente, el peso de cada peso. Nunca necesitó alzar la voz para tener razón». La sala se quedó inmóvil. Los ojos de Valeria se abrieron, sus labios separándose en incredulidad.
Confío en ella. Dije simplemente. Y eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de las personas que han estado en esta mesa. Por un latido, nadie se movió. Luego, el presidente asintió. Lentamente, las manos se encontraron en un aplauso silencioso, no del tipo triunfal, sino del que reconoce algo que lleva mucho tiempo pendiente. Valeria parpadeó con fuerza, susurrando. Gracias. Solo asentí. Hazlo mejor que nosotros. La sala de juntas se vació lentamente. Las sillas raspando contra el suelo. Los murmullos desvaneciéndose por el pasillo. Reuní los últimos papeles. Los apilé cuidadosamente y deslicé un solo sobre por la mesa. Mi renuncia real fechada, firmada, inconfundible. La tinta aún estaba fresca, mi firma escrita con mano firme. Creo que eso cubre todos, dije. Valeria estaba junto a la ventana, su reflejo enmarcado por el horizonte de Mazatlán. ¿Estás segura de que no quieres quedarte? Sonreí. No reconstruyes algo aferrándote a lo que está roto. Ahora es tuyo. Cuando salí de la torre de cristal, el calor de la tarde me envolvió como un recordatorio de que el mundo afuera seguía en movimiento. La brisa del malecón traía el aroma a sal y diésel, el latido de la ciudad por la que había trabajado la mitad de mi vida. Al otro lado del agua, un carguero se deslizaba hacia el horizonte masivo, deliberado, sin prisa. Había ayudado a asegurar su primer contrato de envío hace 16 años, cuando el nombre de la empresa cabía en una sola factura. Verlo ahora era como cerrar un círculo que no sabía que seguía abierto. Caminé hasta el borde del malecón y puse mi carpeta en la barandilla. Los documentos dentro eran copias finales, prueba de lo que había reclamado y luego liberado. Revolotearon ligeramente con el viento, como si también quisieran irse. Saqué mi celular y abrí la aplicación de notas. Escribí una línea: cuando intenten borrarte, asegúrate de que tropiecen con tu letra. La miré por un momento. Luego presioné borrar. Nadie necesitaba verla. La pelea había terminado. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno de aliento, espacio y una calma extraña y ligera. Detrás de mí, la superficie espejada del edificio captaba la luz del malecón, reflejando el cielo y la marea. Por primera vez en años, no vi mi propio reflejo en ella. Solo vi el agua, avanzando, llevándose todo exactamente como debía.